Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos un pequeño documental de nuestra visita a este lugar, el Fuerte Sumter, que según la historia oficial de Estados Unidos es donde inicia la guerra civil, o también se podría decir la guerra de secesión, la guerra de separación. Ahondaremos en más detalles a cómo nos vamos adentrando al tema. Este es un fuerte que se localiza en la costa del estado de Carolina del Sur, donde tuvimos la oportunidad de visitar hace un par de años, y pues queríamos traerles todas las fotos que tomamos del lugar, así como nuestra experiencia llegando al lugar. Pero antes de mostrarles todo esto, queremos traerles a ustedes pues el contexto, ¿no? Cuando se habla de guerra civil o guerra de secesión de Estados Unidos, ¿qué significa? ¿Cuándo fue? Y a manera de ubicación, tenemos acá Estados Unidos, lo que es el estado de Florida, todo lo que es la costa este, y nos vamos acá donde está Carolina del Sur, como pueden ver, Carolina del Norte acá, Carolina del Sur acá, y nos vamos a Charleston, una ciudad obviamente histórica por esto. Acá lo tenemos, donde está pues todo el conglomerado de edificios y estructuras y todo ese tipo de cosas. La salida al océano, y vean que lo curioso de esta fortaleza o fuerte es que está con agua alrededor. De hecho, para llegar tuvimos que tomar un ferry. Por acá dice de hecho ferry. Pero es lo curioso, o sea, ¿por qué una estructura así se mantiene a flote aún? ¿Por qué no se ha hundido? ¿Por qué, al parecer, según la historia oficial, se construyó hace más de 200 años, se dejó por ahí, la restauraron o trataron de restaurarla, la usaron para esta otra guerra y bueno, y todavía queda en pie? ¿Será que su estructura ahí es como hecha para que se mantenga en pie, ¿no? Enfrente de esta salida al mar, ¿no? Que es lo más curioso. Pero bueno, como contexto estamos hablando de la ciudad de Charleston en Carolina del Sur. Y el fuerte está en la salida del mar, acá como ustedes pueden ver. Esta es una ciudad portuaria y pues una ubicación muy estratégica, ¿no? De toda la información del contexto histórico nos encontramos un artículo de la revista Smithsoniana, que más oficial que eso, como para poder leer entre líneas, analizar qué realmente estaba detrás de todo esto. Por acá en el artículo se nos comparte una foto del lugar otra vez, y obviamente hay texto por acá. De hecho es bastante extenso y tomamos fragmentos de cosas importantes a manera de resumen para todos ustedes. Acá está nuestra traducción, dice: Fort Sumter, comienza la guerra civil. En la tarde del 11 de abril de 1861, un pequeño barco abierto con bandera blanca partió de la punta de la estrecha península que rodeaba la ciudad de Charleston. El barco transportaba a 3 enviados en representación del gobierno de los Estados Confederados. Y a manera de contexto también se habla que los confederados eran los que estaban peleando contra los de la Unión, ya que cuando se habla de Unión en toda esta narrativa de la guerra civil norteamericana, los de la Unión quieren pues unir a todos en un solo país y los confederados quieren hacer un grupo por aparte, porque como vamos a leer, lo que nos dice la historia oficial es que el asunto de la esclavitud era el punto de decisión. Sin embargo, hay demasiadas cosas acá como para analizar y ahí las iremos viendo. Dice por acá: 3 enviados en representación del gobierno de los Estados Confederados, establecido en Montgomery, Alabama, 2 meses antes. Los esclavos remaron a los pasajeros a lo largo de casi 3,5 millas a través del puerto hasta el imponente macizo de Fuerte Sumter o Fort Sumter, donde el teniente Jefferson Davis del ejército estadounidense, sin relación con el recién instalado presidente de la Confederación, recibió la delegación que llegaba. Davis condujo a los enviados hasta el comandante del fuerte, el mayor Robert Anderson, que había estado refugiado allí desde poco después de Navidad con una pequeña guarnición de 87 oficiales y soldados, el último símbolo precario del poder federal en la apasionadamente secesionista Carolina del Sur. Entonces, ese es el párrafo, digamos que inicial
se habla de que en el fuerte de Sumter, un grupo de confederados se guardan, se protegen. Se ha dado ya una declaración de que los estados confederados separatistas, si se pudiese poner en términos modernos, ya se estaban formando y toman posesión del fuerte Sumter, ¿no? ¿Okay? Luego dicen, por supuesto, en la primavera de 1861, nadie podía prever ni el abrumador coste humano de la guerra que duró 4 años ni su resultado. Hemos comentado en otros videos en el pasado que esto parece un show. En el sentido de que aún en medio de guerra civil por 4 años o guerra separatista en Estados Unidos, las elecciones continuaron como si nada. Entonces es donde nos preguntamos, bueno, si esto era emergencia, paralización completa del país, como lo narran los textos, aún así no hubo problema y siempre hubo elecciones presidenciales, ¿no? Muchos sureños asumieron que la secesión podría lograrse pacíficamente, mientras que muchos norteños pensaron que un pequeño ruido de sables sería suficiente para hacer que los rebeldes entraran en razón. Por supuesto, ambas partes estaban fatalmente equivocadas. La guerra produciría una nueva nación muy diferente en 1865 de lo que había sido en 1860, que es la diferencia en años de lo que duró la guerra. Dice Tomás, la guerra fue un conflicto de dimensiones, vean el tipo de vocabulario que se usa, épicas, que costó 620,000 vidas estadounidenses. Obviamente estos números, estas cifras son cuestionables, la historia las pone ahí, no estuvimos ahí para saber, pero bueno, se está diciendo que varias personas o muchas personas pues fallecieron, ¿no? Y provocó una revolución racial y económica, alterando fundamentalmente la economía algodonera del sur. Un punto importante, muchas de estas guerras siempre tienen una conexión económica de algo, de un recurso. Pareciera que hay un manual que siguen los gobiernos y hay un elemento, recurso, dentro de lo que nos ponen en la pantalla, en la prensa, en las imágenes, como guerra, ¿no? Y transformando a 4 millones de esclavos, de bienes muebles, en soldados, ciudadanos y finalmente líderes nacionales. Y qué interesante, eran esclavos, pero ahora son soldados porque participaron. Podemos ver también muchos paralelismos con nuestra vida actual cuando suceden también este tipo de batallas, ¿no? Que se repiten y es como una distracción de un problema muy grande, pero aquellos que estaban marginados, ahora por ser parte de un ejército o soldados, ahora ya se les dio un estatus diferente, pero las cosas siguen siendo igual, ¿no? Seguimos. El camino hacia la secesión había comenzado con la fundación de la nación en la Convención Constitucional de 1787, que intentó cuadrar los ideales libertarios de la Revolución Americana con el hecho de que los seres humanos estaban sometidos a la esclavitud. Con el tiempo, los estados del sur estarían cada vez más decididos a proteger sus economías basadas en esclavos. Entonces queda claro que esta guerra civil o guerra de secesión o guerra de separación son estados del sur, los sureños contra los estados del norte. Una dualidad muy obvia, ¿no? Pero bueno, supuestamente los del norte o la Unión estaban en contra de la esclavitud y los del sur estaban a favor. Los padres fundadores acordaron dar cabida a la esclavitud otorgando a los estados esclavistas representación adicional en el Congreso. Pero cuando se nos habla de esta representación en el Congreso son líderes que están en estas clases, linajes políticos de años, teniendo un puesto en un Congreso nacional, ¿no? Entonces pareciera que se está pintando esta situación de guerra, separatismo aquí. Mucha gente invierte su tiempo en la guerra, pero realmente hay un grupo que se consideran los líderes que al final de cuentas van a ser todos del mismo grupo porque quieren su campito en el Congreso, ¿no? Basándose en una fórmula que contaba con 3/5 partes de su población esclavizada. Los optimistas creían que la esclavitud, una práctica cada vez más costosa, desaparecería de forma natural y con ella la distorsión electoral. En cambio, la invención de la desmotadora de algodón en 1793 impulsó la producción de este cultivo y con ella la esclavitud. En 1800 había casi 900,000 estadounidenses esclavizados. Ahora, acá nos mencionan algo. La economía, toda la operación económica, industrial de algo, siempre va a hacer que cualquier gobierno
pinte una situación diferente a la gente, pero detrás de todo esto ellos ya tienen toda una agenda montada, ¿no? Dice por acá, en 1819 se produjo una crisis cuando los sureños amenazaron con la secesión o separación para proteger la esclavitud. Sin embargo, el compromiso de Missouri del año siguiente calmó las aguas. Según sus disposiciones, Missouri sería admitido en la Unión como estado esclavista, mientras que Maine sería admitido como estado libre. Y se acordó que los territorios futuros al norte de una línea fronteriza dentro de tierras adquiridas por la compra de Luisiana de 1803 estarían libres de esclavitud. Ahora hacemos una pausa ahí porque se está mencionando el estado de Missouri. Ya hemos hecho acá un programa entero para hablar de la expansión o el expansionismo de Estados Unidos hacia el oeste, donde la iglesia mormona es parte de eso. Pues no tiene mucho sentido que las 13 colonias hayan llegado a la costa este del país, ¿no? Pero les tomó muchísimos años en expandirse al oeste, lo cual nos trae pues a temas como el de Tartaria, las edificaciones, que se nos dice que se construyeron súper rápido y que son majestuosas, ¿no? Pero con cinceles y unos cuantos en carruajes se supone que se construyeron, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que Missouri se agrega, pero el problema es que Missouri era un estado esclavista y se deja entrar a la Unión. Entonces como que es una contradicción. Se suponía que todos los de la Unión deberían de ser anti-esclavitud, pero Missouri se le dio el espacio ahí, ¿no? Y que Maine era un estado libre. Entonces, dos estados, digamos que nuevos, vienen y se agregan, y uno de ellos es pro esclavitud. Entonces eso hizo que los sureños dijeran, entonces podemos ser parte y quizá tengamos chance, pero los que están pensando esto son los de arriba, los del linaje, ¿no? Al sur se le garantizó la paridad en el Senado de Estados Unidos. Volvemos a esa idea de que, ¿pero a quién se le está garantizando esto? A los del linaje político, no los que viven ahí. Incluso cuando el crecimiento demográfico en los estados libres había erosionado las ventajas del sur en la Cámara de Representantes. Acordémonos que en Estados Unidos, según las reglas, dependiendo del número de población o el número de habitantes, así será el número de representantes en la Cámara, ¿no? Entonces, donde hay más gente, donde hay más personas, va a haber más representantes. Entonces, aquí nos están hablando de que al haber un crecimiento de población en los estados libres, puso en desventaja a los del sur, ¿no? Pero bueno, todo esto es palabrería, tratando de explicarnos todo esto en este tipo de perspectiva política, ¿no? En 1850, cuando la admisión de California, aquí California no era parte, hemos hablado que se expandió a Estados Unidos hacia el oeste, California siendo el último, digamos, estado en llegar, pero ¿qué les llamó la atención a ellos? Otro recurso, oro, de ahí se habla de la fiebre del oro, ¿no? O finalmente inclinó la balanza de los estados libres en el estado a favor del norte. El Congreso, como una concesión al sur, aprobó la ley de esclavos fugitivos, que requería que los ciudadanos de los estados del norte colaboraran con los cazadores de esclavos en la captura de esclavos fugitivos. Entonces, California forma parte de esta unión, no porque era un estado ahí perdido, sino porque había recurso. Y por casualidad eran anti-esclavitud, y ahora pueden poner presión de que la anti-esclavitud debe darse, ¿no? Y por acá dicen que se crea incluso una ley de esclavos fugitivos, que la gente del norte podía ayudar a los cazadores de esclavos, de esos esclavos fugitivos. O sea, al parecer gente se escapaba, cruzaba al norte y ahí podían ser capturados para devolverlos o tomarlos. Lo cual suena mucho a lo que pasa en la frontera con México también, ¿no? O sea, si le ponemos un contexto más moderno. Pero para muchos líderes del sur ya había quedado claro que la secesión en defensa de la esclavitud era solo cuestión de tiempo. Entonces eso iba a ser como un detonador para que los que defendían o los líderes que defendían la esclavitud estuvieran a punto ya de responder. Para el sur, la gota que colmó el vaso fue la elección de Lincoln en la presidencia en 1860. Bueno, acá te dan un dato, 39,8%, en una contienda a 4 bandas contra el demócrata del norte, Stephen Douglas, el unionista constitucional John Bell y el hijo favorito del sur, el demócrata de Kentucky, John Breckinridge. Lincoln no recibió ni un solo voto al sur de la línea Mason-Dixon. Entonces, al parecer Lincoln no era querido por el sur. Por acá se tiene la idea de que él era anti-esclavista, pero vamos a leer aquí que incluso entre líneas nos están diciendo que aunque Lincoln odiaba la esclavitud, estaba lejos de ser un abolicionista. Creía que estos liberados deberían ser enviados a África o Centroamérica, lo cual pudo haber pasado, porque mucha población del Caribe es por gente que salió de Estados Unidos, según algunas fuentes que hemos leído.
y declaró explícitamente que no alteraría la esclavitud donde ya existía. Entonces aquí la revista Smithsoniana nos está diciendo que Lincoln era parte de ellos, ¿no? O de esta idea, no iba a hacer nada, o quizá pues era parte simplemente de la clase política y ya. Haremos un paréntesis en esta parte donde se menciona los políticos y la esclavitud, porque habíamos hecho un documental acá en el canal donde analizamos todo el siglo XIX, los 1800, y notamos algo muy curioso. Este fue el gráfico que compartimos en aquel momento, hablando de diferentes guerras, o por lo menos lo que los libros de historia tienen como guerras, ¿no? Estamos ahí en la guerra civil de Estados Unidos, la que estamos tratando en este momento. Tenemos esto que se llama el Revenue Act en esta fecha, 1861. ¿Qué hace Estados Unidos? Hace un acta o una ley donde las personas que ganan ingreso en cualquier trabajo tienen que aportar un impuesto, como lo hacen todos los países ahora. Usualmente lo que hace el gobierno es deducir un porcentaje que va para el gobierno. Ahora hay muchos porcentajes, pero en aquel momento no existía eso. ¿Qué hace Estados Unidos? Se asegura que haya algo así para que después el que trabaje y gane con ingresos tenga que pagarle al Estado sus impuestos. Antes de este Revenue Act no había algo así. Entonces, ¿qué pasa? Se proclama la emancipación, la libertad de los esclavos en Estados Unidos en el 63. Y qué curioso que esto se haga 2 años antes de la proclamación. Es como diciendo, antes de decir que todos sean libres de esclavitud, hagamos una ley para que nos paguen impuestos y entremos entonces ahora a esclavitud 2.0, que fue lo que hablamos en ese video, ¿no? Tiene mucho sentido armar toda una legislación para que la gente pague impuestos desde sus salarios, ya no siendo esclavos, pero igual volviendo a ser esclavos. Y obviamente pasan diferentes eventos en ese siglo, y lo más curioso es que todo se resume o todo llega a esta conclusión, en que Estados Unidos se convierte en corporación en 1871. Dejaremos el video de ese documental para aquellos que quieran expandir en este tema del siglo XIX, pero queríamos usarlo de ejemplo para hablar de este tiempo de la Guerra Civil Norteamericana. Sí, se hace una proclamación de emancipación, pero antes se aseguran que todo quede en el papel para que la gente pague impuestos. En diciembre de 1860, poco más de un mes después de la elección de Lincoln, la Convención de Secesión de Carolina del Sur, celebrada donde en Charleston. Por eso se da ahí el inicio, según la narrativa oficial. Era como un centro de operaciones de todo este grupo de gente o de líderes del sur. Llamó al sur a unirse a una gran confederación esclavista, extendiendo sus brazos sobre un territorio más grande que el que posee cualquier potencia en Europa. Si bien la mayoría de los sureños no poseían esclavos, los dueños de esclavos ejercían un poder mucho más allá de su número. Esto es muy interesante. Había muchas personas que no eran quizá parte de la clase política y por ende no tenían esclavos. Sin embargo, los líderes que estaban haciendo todo este movimiento, dice que más del 90% de los convencionistas secesionistas eran propietarios de esclavos. Quiere decir que los que estaban liderando esto, liderando entre comillas, pero sabemos que es forzando una agenda, los líderes que siempre están ahí, no los de clase baja, ellos son los que están creando toda la narrativa, y los que están, que son la mayoría de personas, no tienen vela en el entierro, como se dice popularmente. Al disolver la unión, afirmaron los habitantes de Carolina del Sur, no estaban más que siguiendo a los padres fundadores que habían establecido a los Estados Unidos como una unión de estados esclavistas, que de hecho hay mucha crítica en el mismo himno nacional de Estados Unidos que se evoca este tipo de lenguaje. Como vimos al principio, Charleston está a la salida del mar, un punto muy estratégico. De hecho, se sabía que desde la época colonial era un centro de comercio de este tipo de operaciones, ¿no? Después, Fort Sumter había sido planeado en la década de 1820. Ese es un dato que cuando lo aprendimos dijimos, o sea, entonces este fuerte ha estado ahí muchísimo tiempo, se ha rehusado, quizás no lo han restaurado como otras edificaciones, pero dice que ya estaba ahí en 1820 como un bastión de defensa costera, con sus 5 lados, un interior lo suficientemente grande como para albergar a 650 defensores y 135 cañones que dominaban los canales de navegación. Dominaban los canales de navegación hacia el puerto de Charleston. Entonces es un punto estratégico porque
al estar ahí la abertura al mar, pues es un punto donde muchos buques y barcos pasarían, ¿no? Y por ende es importante tenerlo ahí. Por ende no ha sido derribado y no sabemos si lo vayan a derribar. Sin embargo, la construcción nunca se completó. Entonces, este tipo de líneas siempre nos llaman la atención. Está ahí, no se cae, lo arreglan, no lo arreglan, empiezan construcción, ya después no lo construyen. Todo este tipo de operaciones con estructuras que han estado por mucho tiempo enterradas o desenterradas, pero al parecer no se pueden botar así de fácil. Solo se habían montado 15 cañones, el interior del fuerte era un sitio de construcción con armas, carruajes, piedras y otros materiales apilados. Sus paredes de ladrillo de 5 pies de espesor habían sido diseñadas para resistir cualquier bala de cañón que pudiera ser lanzada por las armadas de la década de 1820, según Rick Hatcher, el historiador del fuerte del Servicio de Parques Nacionales. Aunque nadie lo sabía en ese momento, el fuerte Sumter ya estaba obsoleto. Incluso las armas convencionales apuntadas al fuerte podían lanzar balas de cañón que destruirían ladrillos y mortero con repetidos golpes. Entonces, al mismo tiempo te hablan de que ya estaba obsoleto, pero nosotros que fuimos ahí, parece una estructura demasiado fuerte, ¿no? Muy difícil de destruir en este caso. Entonces, para tener esto en cuenta, 1820, hace más o menos 200 años, 1860, estamos hablando de unos 40 años después, la Guerra de Secesión. Durante un mes después de su toma de posesión, Lincoln sopesó el costo político de aliviar Fort Sumter. El 4 de abril tomó una decisión. Ordenó que una pequeña flotilla de barcos, encabezada por el capitán de armada Gustavus Vasa Fox, zarpara desde Nueva York, llevando suministros y 200 refuerzos al fuerte. Se abstuvo de enviar una flota de buques de guerra a gran escala. Es posible que Lincoln haya llegado a la conclusión de que la guerra era inevitable y que sería beneficioso para el gobierno federal hacer que los rebeldes dispararan el primer tiro. Y aquí terminamos esta lectura de un contexto como para que conozcamos que en ese fuerte estaba a punto de empezar lo que la historia norteamericana habla como guerra civil o guerra de secesión, y por 4 años el país estuvo en esta batalla. Sin embargo, las elecciones siguieron normalmente. Al parecer, líderes querían tener su campito en el Congreso, entonces a ellos no les importaba que un grupo se peleara con otro. El asunto era, pues, formar su central, que viene siendo el Congreso, porque al final de cuentas, Estados Unidos no se separa, se une, casi 170 años después. Pues sigue así, 50 estados, ¿no? Actualmente se escuchan ideas de separación de aquí a allá, pero si nos basamos al pasado, estos líderes políticos pues tienen otro tipo de agenda para ellos, más allá del show que nos muestran en pantalla, en prensa, en videos y muchas cosas más. Ahora ya después de todo este contexto histórico, aún extenso, tratamos de cortarlo como para poder tener una idea de qué pasó en este lugar, ¿no? Vamos a presentarles algunas fotos y comentar de lo que capturamos en ese momento. De hecho, ese día también publicamos un directo donde pues filmamos todo el proceso de montarnos al ferry y llegar al fuerte. Dejaremos el link en la descripción si alguien quiere ver toda esa travesía. La señal de celular no era muy buena en algunas partes, pero pues se capturó el momento, ¿no? Y recuerdo que la gente participaba en el chat y todo, y pudimos ahí pues tratar de interactuar mientras esperábamos llegar, ¿no? Entonces, con eso en mente, aquí tenemos pues una de las primeras fotos. Esta es como la estación de ferry. Nos llamó mucho la atención la forma de las ventanas, ¿no? O sea, está sellada, pero ¿por qué forma de arco? ¿Será que la capa de ladrillo pues está tapando algo más, una estructura aún más antigua? Después por acá tenemos una vista más de eso de frente, donde pues se pueden notar los ventanales, ¿no? Si es que los hubo, ¿no? Se ve que hay una pues intención de sellar esto que antes probablemente eran ventanas o aberturas. Entonces probablemente la capa de ladrillo es una capa más para tapar, ¿no? Luego ya aquí salimos de la costa, estábamos ya en dirección, acá la fecha, le pusimos la marca para poder tenerlo ahí en el registro, 17 de junio del 2021. Aquí ya estábamos pues desembarcando del ferry, caminando hacia lo que es la entrada del fuerte, como pueden ver. Ahí tomamos una foto donde teníamos pues una buena panorámica así. Ya acercándonos pues tomamos una foto acá al lado para ver la forma geométrica como se puede apreciar aquí en pantalla.
Luego tomamos a la derecha, pues ahí vemos los agujeros que supuestamente son para los cañones. Y si notamos que este tipo de ladrillo es más antiguo que el ladrillo que vimos en la estación, ¿no? Y pues sí se nota que es otro material, no sabemos por qué, pero vean que la puerta sí se nota que es de madera. Una vez ya entrando a la fortaleza o al fuerte, vemos los cañones que son como símbolo de todo ese tipo de estructuras, ¿no? Que supuestamente fue para protegerse. Vemos obviamente un desgaste en el ladrillo. Unos se ven pues muy blancos, otros todavía se ven un poco rojos, unos más oscuros. Y esto sí se ve como que estuviera derretido, ¿no? Con la abertura ahí nomás. Luego, ya dentro del fuerte, sí notamos esas estructuras desgastadas. Quizá se quebraron, según la historia oficial en esas guerras, ¿no? Pero a veces pensamos que no se nos habla de un cataclismo tampoco, ¿no? Que podría también estar en la ecuación. Pero sí se ven desgastadas, los ladrillos llaman la atención obviamente. El ladrillo del piso muy diferente al ladrillo que está en lo que son las columnas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos lo que se capturó cuando caminamos dentro del fuerte, ¿no? Por acá otra más, habían bastantes personas ese día en el ferry. Luego otra más por acá. Ahí se ven las columnas. Esto me recuerda mucho Pompeya. Como que los muros no continúan hasta arriba, sino que se ven como quebrados, ¿no? En una forma muy aleatoria quizá, pero sí se ve como que algo pasó. Nadie se ha preocupado en restaurar nada, se deja así, ¿no? Sí se ven varias capas de ladrillo, como por ejemplo acá. Y esto de acá. Ven, aquí sí se ve como la forma de la puerta grande, que en la estación la veíamos, pero está sellada con ladrillo. Y obviamente tomamos fotos de algunas cosas que nos llamaron la atención, como por ejemplo acá. Este arco se ve como enterrado, como pueden ver acá. Ven que el nivel está acá, muy bajo y enterrado. Dicen que el arco en el centro de esta foto de 1861 era la entrada principal al fuerte. Entonces puede ser que se le haya agregado más. De hecho, el color blanco llama más la atención. No vemos ladrillo, por lo menos en esta foto de blanco y negro. Pero acá nos están diciendo que ese arco era la entrada. Pero ven que la entrada se ve muy por debajo, ¿no? De lo que es el nivel del piso. Eso siempre llama la atención en todos estos temas, ¿no? Dice que después fue relocalizada, donde ahora se entra hoy en día. Entonces quiere decir que lo que vemos en la entrada principal se trae, pero probablemente se desentierra. Acá se nos dice que el cañón está arriba, pero hay 2 niveles para abajo. Lo cual se nos hizo muy sospechoso cuando llegamos, porque sí hay señales de que tal vez hay algo debajo. Hay puertas que no había acceso, está como una cadena, ahorita lo veremos en unas fotos que tomamos. Pero acá se nos está diciendo que tenía 3 niveles. Interesante que el cañón esté arriba y no esté en la base, como están muchos de los de ahora que vimos en las fotos, ¿no? Por acá tenemos otra foto más, el desgaste obviamente de las columnas, del ladrillo, de los muros, ¿no? Aquí sí vemos como algún concreto que se haya agregado como para resguardar eso. Después nos llamó la atención el código que encontramos. Dice 2001, ¿será el año? O sea, esto no tiene mucho de restaurado para hacerlo ver como un poco antiguo, ¿no? Pero bueno, nunca pudimos averiguar por qué el del código, ¿no? 2001, ahí 2001. Acá tenemos un cañón más dentro del fuerte. Dicen acá que en 1891 se agrega una casamata de concreto. Casamata, según el término técnico, es donde se guardan la artillería, se guardan los cañones, ¿no? Y acá se agrega este de concreto. Fue el cuarto de control, operado eléctricamente con campo de minería. Entonces la pregunta es, o sea, ¿hay minería debajo de esta fortaleza? ¿No? Y nos hablan de eléctricamente. Entonces, ¿había electricidad en esta fecha? Entonces, hay muchas cosas que nos hacen preguntarnos, ¿no? Que desde muy temprano ya se usaba electricidad, pero ¿cómo utilizaban la electricidad? ¿Qué tipo de electricidad estamos hablando, no? Dice por acá que era el primer donde se puso o se ubicó el principal canal de envío para prevenir la entrada del enemigo. Cables largos o extensos conectados a las minas con un panel eléctrico montado dentro. Entonces, esto de electricidad, minería debajo, en bóvedas o como para guardar la artillería, pues llama mucho la atención en este año, ¿no? Luego por acá nos llamó la atención estos 2 ladrillitos. O sea, el otro se ve como que son de la misma era.
pero estos dos se agregaron. Quién sabe qué estaba por ahí, que debió sellarse. Otra más de esta historia que a veces es difícil saber qué pasó. 2 tonalidades de ladrillo. Aquí sí se ve que se sella este agujero, como pueden ver. Esto de sellar con ladrillo se ve en muchas edificaciones. Aquí hay como una curvita, como pueden ver. Puede ser que había algo ahí, curvo, que está debajo de la tierra o debajo del nivel. Estas marcas siempre llaman la atención, nos hacen preguntar, pues todas estas cuestiones que la historia oficial no cuenta, ¿no? Y que deja como abiertas y sin explicación. De hecho, acá hay otro sellamiento con ladrillos. O sea, algo había aquí antes, como un agujero, ¿no? Luego nos llamó la atención esta, que podría haber sido una chimenea por la forma, pero ahí como que no tiene mucho sentido, a no ser que esto era cerrado, ¿no? O que la hayan transportado. Pero sí, como que está fuera de lugar, no tiene mucho sentido que esté puesta ahí. Pero bueno, la capturamos también con nuestra cámara. Acá tenemos un cañón, modelo 1819, o sea, casi 200 años ahí de cañón. De hecho, aquí tenemos la foto de ese tipo de cañones que son, la verdad, bastante pesados. Siempre nos preguntamos, ¿realmente gastaban todo el esfuerzo para transportar estos objetos tan pesados? Porque son varios cañones los que están en estas fortalezas o en estos fuertes. O ya estaban ahí, siempre han estado ahí, ¿no? Acá está pues una foto de la entrada al museo. Y aquí hay varias cosas que nos llamaron la atención. Esto pues es muy útil para entender. Estados Unidos todavía no había expandido su poder o su país hacia el oeste. Se mantenían las originales 13 colonias más otros estados. Los estados de la Confederación marcan los estados del sur. Y mientras unos se agregaban como Missouri, como leímos, y California más al oeste, pues las decisiones empezaron a cambiar, pero parece ser que era simplemente los líderes políticos de linajes tratando de ponerse de acuerdo para tener una representación en el Congreso, ¿no? Pero la idea era vender un show de que había pelea y era necesario que dos bandos pelearan, ¿no? Luego por acá una maqueta de cómo se veía en el pasado. Llama la atención, como les dijimos, vemos 2 niveles, acá vemos 1, 2 y medio. Entonces con esta maqueta de supuestamente cómo se veía antes, vemos que deberían haber 3 niveles al menos, lo cual explica esto, ¿no? Quizá este nivel era más de sótano, subterráneo. Luego vimos otras fotos por ahí, o retratos como estas. Tiene otra fachada muy diferente a lo que se ve hoy, ¿no? Y por acá una más de cerca. Si la fachada no representa lo que vemos ahora, ¿no? Ya nos enseñan como fotografía de donde estaban en el momento de la guerra. Vean qué interesante, ya se ven algunas columnas quebradas, ¿no? No se ve completamente construido, lo cual siempre llama la atención. O sea, se la encontraron así y nunca la arreglaron. Ven acá cómo se ve. Pareciera que la encontraron así y le hicieron una pequeña restauración, pero no para cerrarla completamente. Acá está pues de más de cerca, vemos los 2 niveles, 1, 2. Este con cosas ahí. Vemos 1, 2, 3. Pero por lo menos para esta guerra civil o de secesión, no se ve una fortaleza o un fuerte restaurado de la pasada guerra que les estamos hablando. Quizá ya se la encontraron así y la usaron como estaba, sin restaurarse. Otras fotos más que nos llamaron la atención dentro del museo. Ese es otro retrato que no refleja lo que se ve ahora, ¿no? Ahí pues capturamos ese tipo de cosas que nos llaman la atención. O sea, creas una escalerita aquí, pero entonces ¿para qué tapas lo que estaba aquí, no? O sea, como que se ha modificado el diseño, manteniendo la condición, digamos que antigua, de alguna manera. Acá pues logramos capturar este tipo de columna donde se menciona el Anderson, que lo mencionamos también en la lectura. Acá ya nos estamos saliendo o retirando. Capturamos las rocas a los lados, ya la salida, y después ya nos retiramos. Así es que dejamos este video, programa, documental hasta acá, esperando que haya sido educativo en el sentido de que los que no conocían de la historia estadounidense ya conocen un poco más. Hicimos la visita a este fuerte que históricamente es donde se inicia esta batalla, según la historia oficial, pero como les dijimos, esto de la guerra siempre es cuestionable, dudoso, ¿no? ¿Realmente pasó? ¿No pasó? Fue un montaje como para que quedara en los libros y así se movieran agendas. No estuvimos ahí como para comprobar. Pero bueno,
Dejaremos el video por acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.